Buenas tardes. Hago parte de la especialización en ciencia analítica de datos. Quiero presentar mi propuesta de proyecto de grado, la cual se llama Modelo Predictivo para analizar la transición y el acceso de los egresados de la educación media a la educación superior en Colombia, utilizando datos abiertos históricos del SNIES 2013-2026. Mi nombre es Carolina Marín. Bueno, iniciando, entonces expondré el orden de la presentación. Entonces iniciamos con la introducción, luego voy a explicar el problema, la justificación, los objetivos que tengo propuestos dentro del proyecto, el plan de trabajo, los productos esperados, las conclusiones y al final la diapositiva con las bibliografías. Bueno, entonces, este proyecto surge porque pues, en Colombia ¿sí? Se cuenta con una información histórica sobre el acceso a la educación superior. Gran parte de estos datos se utilizan solamente para realizar análisis descriptivos. Sin embargo, existen pocas herramientas que permitan anticipar cuántos estudiantes logran realizar la transición desde la educación media hacia la educación superior. Por esta razón, la propuesta consiste en desarrollar un modelo predictivo que a partir de los datos abiertos que nos proporciona el SNIES y el Ministerio de Educación, dentro de los periodos correspondientes a 2013-2026, pues para poder tener, digamos que, un margen de tiempo para analizar cierta información y predecir durante ese tiempo la tasa o la posibilidad de transición de los estudiantes de educación media hacia la educación superior. Vamos con el problema. Entonces, el problema que hemos identificado es que Colombia ha implementado diferentes estrategias para facilitar el acceso a la educación superior, ¿sí? Pero todavía existe un número importante de estudiantes que después de terminar su bachillerato y culminar su etapa de educación media, no logran realizar la transición hacia la educación superior. La justificación que vamos a dar para nuestro proyecto es: actualmente el SNIES ofrece una información, ¿sí?, sobre este fenómeno, pero pues su mayoría se utiliza para generar estadísticas descriptivas, más no para proyectar, digamos que, o predecir la tasa de estudiantes que actualmente están en su educación media y que puedan llegar a pasar a la educación superior, ¿sí? Y no se puede predecir qué variables son las que los lleva a no acceder a estos beneficios y a esta etapa, pues digamos que de educación de los estudiantes. Voy a presentar los objetivos. El objetivo principal o el objetivo general es desarrollar un modelo predictivo que nos permita proyectar la transición y el acceso de los egresados de la educación de los colegios en Colombia, ¿sí?, hacia las universidades. Digamos que eso es lo que se quiere, ese es nuestro objetivo general. Para lograrlo, pues se recopilarán y se limpiarán y se analizarán los datos históricos que, como ya lo he mencionado, vienen de datos abiertos de los sistemas de SNIES y el Ministerio de Educación. Vamos a identificar las variables asociadas a la probabilidad de acceder a la educación superior de estos jóvenes, y con esta información será posible proyectar tendencias y generar información útil para apoyar la toma de decisiones en parte, digamos que por parte de las instituciones educativas y las entidades encargadas de formular estas políticas públicas sociales. El plan de trabajo, bueno, digamos que yo escogí la metodología CRISP-MD porque esta está diseñada específicamente para proyectos de minería de datos y aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces, como mi investigación consiste en esto, por eso tomé esta metodología que es la más adecuada. Entonces, esta
iría de esta forma. En la fase 1, que va a la comprensión del problema, sería la revisión de todo el tema de la problemática, la definición del problema y los objetivos. Esto iría en la fase 1 en las primeras fechas. En la fase 2 sería la comprensión de los datos y la preparación de los mismos, la recolección, la transformación, la limpieza y la integración para poder realizar, digamos que el análisis con datos ya limpios. ¿Mm? En la fase 3, el análisis exploratorio. Este trata de la selección de las variables que realmente necesitamos para poder analizar todo el proceso, ¿sí? Todo nuestro modelo. Entonces, solamente como existen varias, bueno, múltiples variables, la idea es escoger solamente las que realmente sean necesarias para nuestro análisis. La fase 4, que es el modelado, entonces sería ya la realización del modelo y el entrenamiento, ¿sí? Para el modelo, para que sea predictivo. Y pues si hay mejoras, hacer la mejora. La evaluación, pues ya sería la evaluación del modelo, del mejor modelo, pues para poder llegar al objetivo. Y el despliegue, que ya sería como la elaboración final del documento y la entrega y la exposición de todo el proyecto y los resultados. Este sería como nuestro plan de trabajo. El producto esperado. El producto esperado es el modelo predictivo que nos permita proyectar y analizar el comportamiento de acceso a la educación, de la educación media a la educación superior. Las conclusiones, ¿sí? Queremos que este modelo, quiero que este modelo predictivo pueda generar un análisis amplio de las razones específicas del por qué los estudiantes no les es tan fácil acceder de una educación media a una educación superior en Colombia, y que este modelo nos apoye la toma de decisiones para que las entidades educativas diseñen estrategias que mejoren las oportunidades de acceso y permanencia a la educación superior de estos jóvenes que están transitando su educación media a su educación superior. En esta diapositiva podemos ver las bibliografías utilizadas, investigadas, para poder hacer esta presentación. Muchísimas gracias.